A petición del interesado se deberá expedir constancia de que tal circunstancia dentro de los 2 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Es decir, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo nos señala que se hace la petición, se ofrecen pruebas, se establecen las pretensiones, las solicitudes específicas y después hay que esperar un plazo que no podrá exceder de 3 meses para generar otro documento, que es la constancia de la existencia de esa negativa ficta. En el caso que se recurra a la negativa por falta de resolución y esta a su vez no resuelva dentro de ese término, se entenderá confirmada en sentido negativo. ¿Qué nos quiere decir aquí la ley? En el caso que se recurra a la negativa por falta de resolución y esta a su vez no resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo. O sea, en caso de que se presente recurso o esta confirmativa o este escrito para dar constancia de estos elementos al que refiere este mismo artículo 17 y no se conteste, entonces ya se tendrá por presentada en sentido negativo y así vamos a evitar restar presente y presente escritos hasta que nos contesten. Ya con el sentido negativo entonces podremos acudir al juicio contencioso administrativo. Volveremos a tratar el tema de la negativa ficta en el siguiente video. Hoy la recomendación es chequen también el artículo 17A de esta misma ley federal, el procedimiento contencioso, del procedimiento administrativo. Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia o organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados por escrito y por una sola vez para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia o organismo descentralizado. ¿Ok? Bueno. El procedimiento administrativo continuará de oficio sin perjuicio del impulso, es decir, y esto es a lo que se llama generar instancia. El procedimiento administrativo continuará de oficio sin perjuicio del impulso que puedan darle los interesados. En el momento que presentamos nuestra solicitud pidiendo exactamente lo que necesitamos, generando las razones, pruebas, argumentos y alegatos de los motivos por el cual se nos tiene que otorgar ese derecho, entonces estamos generando instancia porque obligamos a la autoridad a contestarnos y en caso de que no nos conteste, entonces la autoridad se entiende por ley que existe una resolución negativa, una ficta, una resolución ficta que es garantista de los derechos del peticionario para efecto que no continúe eternamente sin resolverse. Y así, bajo esa negativa ficta, bajo esa ficción, podamos ir con un acto impugnado al juicio contencioso administrativo por asegurar que conforme a la ley se nos resolvió negativamente. Espero que sea de utilidad. Las preguntas desde mi punto de vista ya están contestadas. Son en el sentido hay algunas sobre la demanda contenciosa administrativa que tendremos que contestar en el siguiente tutorial. Pero las van a empezar ustedes a comprender a partir de comprender la importancia de hacer un buen planteamiento de petición y luego la negativa y su procedimiento correspondiente. Mucho ojo en el artículo 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Y la otra pregunta es
que esta sí me lleva mucho la atención. Me preguntan, ¿ante qué autoridad fiscal se lleva a cabo la petición? Me da la impresión que no se ha revisado correctamente las instrucciones de la actividad final y tampoco se ha visto el video anterior. Y yo les pregunto a ustedes si este trabajo tiene que ver algo con alguna autoridad fiscal. Entonces esta pregunta nos deja claro que no han revisado eh, quiénes son parte de esta actividad. Entonces, por favor, no confundan la petición en términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y el régimen fiscal señala el Código Fiscal de la Federación. ¿A qué autoridad se dirige la petición? Les solicito que lean perfectamente la actividad y vean el tutorial anterior, porque eso ya fue materia de la tutoría anterior. Hay otra pregunta. A ver. Que dice: ¿solo debemos poner las facturas o debemos adjuntar todos los documentos que tenemos? Es decir, desde la cotización, el fallo, adjudicación directa, facturas, orden de surtimiento. Esa pregunta es muy interesante, pero se la resuelve la ley. La Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando ustedes la revisen, se van a dar cuenta que señala este supuesto. Y dice en los artículos que ya les recomendé estudiar y revisar a profundidad, que se tiene que hacer el caso, donde fundamentalmente no estás obligado a presentar los documentos, pero sí cuando ya están en poder de la autoridad, pero así señalar el archivo, su descripción exacta y la precisión del expediente en el que están. ¿Ok? Pero verifíquenlo y lo resuelven en términos de la ley. Luego, es que tengo entendido que ya le entregamos a la autoridad las facturas del 26 de abril. Ok, excelente. Si ya se entregaron, simplemente hay que establecer lo que dice la ley y señalar en forma concreta el archivo. Yo les recomiendo anexar copia simple para pronta referencia, pero evidentemente describiendo cada una de los documentos, porque si no la autoridad les va a decir: es que como no me describiste no los encontré. Y luego dice: tiene el acuse de residir, por tanto tiene 20 días naturales para pagarnos desde ese día, por lo que le ocurrió en primero ya se le podemos hacer la petición del pago. Segundo, gastos financieros comenzarán a acumularse por un recargo de... Ok, es correcta el planteamiento. Es decir, una vez que entregas las facturas, chequen lo que dice la ley de adquisiciones. Hay un procedimiento de pago. En el momento que presentan las facturas, tienen determinados días para pagar. No les voy a decir cuántos días, porque eso lo tienen que verificar ustedes en la ley. Y posteriormente, al otro día que vencido el plazo de ley para pagar, no pagan, empiezan a correr los gastos financieros. Ahí hay un gran detalle que ya en las preguntas ustedes se percatan. Sí, y a partir de ahí ustedes tienen que hacer la petición de pago de gastos financieros a partir de el día que se venció la obligación de la autoridad para pagar. Oye, no tengo el contrato, ¿cómo voy a saber la obligación? Lo dice la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, lo dice la Ley de Adquisiciones y su reglamento, los días que la autoridad estaba obligada a pagar a partir
de la fecha en que les presentaron las facturas. Bueno, espero que esto les sea de mucha utilidad. Quedo a sus órdenes. Les recuerdo también que es muy importante que ustedes continúen con su trabajo, ya que la ausencia